Bueno, entonces vamos a continuar con el último tema de este curso, infecciones por hongos. Eso lo terminamos de ver entre hoy y mañana. El jueves vemos los tratamientos antifúngicos y terminamos el curso. No estoy seguro si ya me confirmaron si vamos a tener un último parcial o nos vamos a ir directo al examen final. Pero necesito una manera de evaluarlos en el último módulo. Entonces, quienes quieran exentar tienen que hacer un último parcial. Y es que todavía puedo. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar pues, de básicamente los hongos principales que causan enfermedades infecciosas. No vamos a hablar sobre todas las probabilidades que existen, pero al menos sí de los más comunes que pues a ustedes les puede tocar tratar. No quiero que diagnostiquen infecciones fúngicas. No sé qué puede hacer, pero pues te voy a dar un tratamiento para hongos. En realidad tienes que tener una sospecha en base a la epidemiología local, a los factores de riesgo y a la presentación clínica de tu paciente, ya que como van a ver, no todos los hongos son susceptibles a todos los antifúngicos. Es igual que las bacterias, o sea, tienen diferentes características estructurales que les van a causar cierta susceptibilidad o resistencia a los diferentes tratamientos que existen. Bueno, de esos tratamientos ya los vamos a ver para el jueves. Entonces vamos a empezar a hablar ahora sobre la aspergilosis. Como dice aquí, es un hongo filamentoso que genera hifas y alinas, como las pueden ver aquí, con unas ángulos obtusos. Generalmente no son ángulos muy rectos, están septadas y tienen unas famosas cabezas aspergilares, como las pueden identificar en estas fotografías o microfotografías aquí de la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí ven las Doctor, hifas, no el está hongo filamentoso. compartiendo. ¿Mande? No está compartiendo. Pues no. Ya, ¿no? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces, este es una corte histopatológico en donde se pueden ver aquí las hifas septadas y alinas, con unos bordes obtusos, y aquí ven las aspergilares que les hablaba hace un momento. Este hongo se encuentra en todo el mundo, crece en restos orgánicos como el estiércol, la vegetación muerta, todo lo que ustedes dejen a la intemperie, húmedo, con material orgánico, eventualmente puede generar este tipo de moho, y esto es en la gran mayoría de los casos aspergillus. Entonces es un hongo que se encuentra en todos lados. Todos estamos expuestos a él, no tienes que tener una inmunodeficiencia para estar expuesto al hongo, pero sí deberías de tener algún factor determinante para poder adquirir una infección por uno de estos hongos. Y estas son las principales especies de aspergillus. Y como pueden ver, este es un cultivo en una cajita de Petri, y en la parte de atrás así es como se ve el crecimiento, en la plaquita, por atrás, no cuando la abres, sino si le das la vuelta a la plaquita, así es como se ve el desarrollo del hongo. La mayoría de los aislamientos que tenemos es Aspergillus fumigatus, como pueden ver aquí, 70% de los casos. Hay algunas diferencias estructurales en cuanto a las cabezas aspergilares, y eso es lo que te permite identificar con certeza si se trata de tal o cual especie. Pero dentro de la plaquita, pues tú puedes ver este crecimiento que parece como un humito, como un humo, y eso es lo que le da su nombre de fumigatus. Por otro lado, vean acá Aspergillus flavus. Y flavus, como ya se los había mencionado en relación a los flavivirus, tiene que ver con el color amarillento. Entonces, pues de ahí viene este nombre. Aspergillus terreus, pues se ve más bien terroso y es una cantidad muy poca. Y qué bueno, porque Aspergillus terreus es intrínsecamente resistente a la anfotericina B, que es alguno de los tratamientos que consideramos de primera línea para las infecciones fúngicas
invasivas. Y finalmente Aspergillus niger, que pues su nombre implica este color negro de sus colonias. Entonces ya habíamos mencionado cómo Fumigatus representa la mayoría de los casos. Níger lo encontramos más que nada relacionado con humedad, como lo es en otomicosis. Lo he visto esto ese caso 1 o 2 veces en mi vida. Y se encuentra responsable de los aspergilomas. Vamos a ver unas imágenes más adelante. Y luego tenemos Aspergillus flavus, que causa enfermedad invasiva en los enanos. Bueno, este es un hongo que causa infección por vías respiratorias principalmente. Puede diseminarse de ahí hacia el resto del cuerpo, pero entra por las vías respiratorias al inhalar esporas del hongo. Bueno, no esporas, sino los conidioforos. Una vez inhalado, se disemina por contigüidad y eventualmente puede llegar a la sangre y causar pungemia. Este hongo, una vez que llega a la sangre, pues es inhibido por neutrófilos. Entonces, las personas con neutropenia son las personas que son más susceptibles a desarrollar este tipo de infecciones. ¿Y quiénes son los que desarrollan neutropenia? Pues principalmente las personas con cáncer que reciben quimioterapia. No estoy seguro, creo que hemato todavía no la llevan, ¿verdad? Hematología, pues ahí les van a hablar sobre una condición que se llama neutropenia y fiebre. Ahí se tendrán que acordar de estas infecciones fúngicas y sobre todo de las bacterias más virulentas que llegamos a ver en el curso, ya que los neutrófilos, como pueden ver aquí, son una pieza clave para contener las infecciones fúngicas invasivas. Así que las personas que tienen una leucemia y sobre todo aquellos que reciben algún tipo de quimioterapia importante, pues van a perder todas las células blancas, incluyendo los neutrófilos, y se encuentran particularmente susceptibles a desarrollar infecciones fúngicas invasivas. Se puede manifestar en algunos pacientes que son atópicos, pues como una hipersensibilidad, como una reacción alérgica. Existe una condición que se llama aspergilosis broncopulmonar alérgica y generalmente esos pacientes los ven los alergólogos y a veces ni siquiera se confirma la presencia del hongo. No importa mucho, ya que el tratamiento principalmente es antialérgico. No crean que los pacientes darles antifúngicos. Lo mismo en relación a los aspergilomas. Los aspergilomas es como una bolita, le llaman fungus ball, o bola de hongos que se desarrolla en cavitaciones preexistentes. Acabamos de ver el tema de tuberculosis y pues hay algunas personas que desarrollan cavernas, ¿verdad? En México eso es algo muy común. Entonces esas cavitaciones que se quedan a veces no sanan pronto y esa alteración anatómica facilita que los hongos que inhalamos crezcan más debido a esta humedad y a esta oxigenación alta que se encuentra en las cavitaciones pulmonares. Entonces se desarrollan ahí unas bolitas de hongos que podemos identificar en tomografías. Y normalmente tampoco le damos antifúngicos. Habitualmente eso se tiene que operar. En algunas condiciones, estos hongos, particularmente Aspergillus flavus, llega a causar una liberación de toxinas llamadas aflatoxinas y se han relacionado con hepatocarcinomas. No es algo que yo les pueda decir que alguna vez me haya tocado ver. Tal vez los hepatólogos hayan tenido alguna experiencia con eso. O infectólogos que se encuentran trabajando en hospitales de referencia, porque son cosas muy raras. En pacientes inmunodeprimidos, pues puedes encontrar invasiones tisulares como la sinusitis, particularmente en pacientes que reciben esteroides a dosis muy altas o citotóxicos como son las quimioterapias o pacientes que tienen alguna citopenia por leucemias y que tienen neutropenias por el motivo que sea. Particularmente, fíjense que es bien raro esto en VIH, ¿eh? Acuérdense que en VIH nuestras células afectadas no son los neutrófilos. En segundo lugar sí son macrófagos, pero principalmente son los linfocitos T. Entonces, la verdad es que los neutrófilos están más o menos respetados en VIH y por eso las infecciones invasivas por Aspergillus no son nada común en los pacientes que tienen SIDA. Entonces ya les había dicho que existen algunas presentaciones variables de las infecciones invasivas por
aspergillus. Una de ellas pues son las presentaciones alérgicas que se pueden manifestar como una hipersensibilidad tipo 1 o de IgE. Tengo ahorita una paciente que tiene una aspergilosis broncopulmonar alérgica y esta paciente básicamente tiene broncoespasmos ocasionales y de repente le dan fiebres. Se le ha detectado el hongo, no recuerdo si fue por cultivos o por el antígeno. Hay un antígeno llamado galactomanano que ahorita vamos a ver más adelante. Pero el paciente tiene algunas infiltrados fugaces que aparecen y luego desaparecen radiográficamente. El pronóstico es relativamente bueno. Pero existe una alveolitis alérgica extrínseca. Esta sí no es una enfermedad que a mí me haya tocado ver, tal vez porque no veo tanta gente que trabaja pues como agricultores en el campo, pero pues sí existe mucha gente que a eso se dedica en el Valle de Mexicali. Y me imagino que muchos de esos pacientes pues van a ir con un médico general, como puede ser cualquiera de ustedes, por fiebre, escalofríos, y a lo mejor en una radiografía pues no le encuentras gran cosa y no le detectas la enfermedad. Y esos pacientes pueden progresar de una manera autolimitada en el lapso de unos días a semanas. Muy probablemente terminarán ustedes dándole algún esteroide, algún antiinflamatorio, algunas nebulizaciones y se les va a quitar el problema. Pero la inflamación que puede llegar a causar esta alveolitis puede dejarle algunas secuelas como fibrosis pulmonar. Bueno, ya habíamos hablado también sobre el aspergiloma y aquí tienen un ejemplo de una tomografía en donde se ve esta cavitación de paredes gruesas, tal vez una tuberculosis. Como pueden ver, estamos hacia las secciones más superiores del pulmón. Están chiquitos esos campos pulmonares, entonces estamos cerca de los ápices, que es en donde normalmente se desarrollan estas cavitaciones. Aquí abajo a la izquierda vean un corte histopatológico del pulmón en donde se ve otra cavitación en las regiones apicales de uno de los pulmones, y acá se ve otra cavitación y están ocupadas por una masa. Esta masa pues es habitualmente un fungus ball o una bola de hongos, que normalmente pues es un aspergiloma. Aquí pueden ver dentro de esta cavitación una pequeña pelotita. Es curioso porque el paciente aquí está acostado boca arriba, como en la mayoría de las tomografías, pero si al paciente lo recostaras boca abajo y le haces la tomografía en la posición pronada, entonces la bolita se mueve hacia arriba, la veremos más hacia acá arriba. Entonces esta pelotita, tú asumes que se trata de aspergillus. Como pueden ver, aquí está otra vez la pelotita. Y insisto, si el paciente lo voltea, si le haces la tomografía con el paciente pronado, pues vas a ver cómo la pelotita se va hacia el otro lado. Se puede manifestar con tos crónica o hemoptisis, y generalmente esto no necesitamos darle un antifúngico, generalmente no va a responder, ya que pues esta pelotita no está realmente conectada a la circulación. Acuérdense que si tú le haces una pastilla o una inyección de algún medicamento, ese medicamento va a llegar al microorganismo a través de la circulación, y esta es una pelotita que está separada del cuerpo humano. Entonces en realidad es bien poco el antifúngico que le pueda llegar a esa bola de hongos. Existen manifestaciones extrapulmonares a nivel de, por ejemplo, de los senos paranasales, particularmente en personas que tienen algún cierto grado de inmunodeficiencia, como una ingesta crónica de dosis altas de esteroides. De aquí obviamente pues el hongo se puede diseminar hacia el cerebro por contigüidad. En algunos pacientes podemos tener infección del conducto auditivo externo. Ya habíamos visto que esto se relaciona más con Aspergillus niger. Aquí ven una fotografía de una otoscopía en donde vean estas pues bolitas fúngicas, y se ve esta maraña de las hifas. Normalmente, pues acuérdense que esto es un hongo filamentoso y se puede ver como un moho. Este es un hongo moho, y este color negro de estas bolitas pues representa Aspergillus niger, particularmente asociado a otitis externa en pacientes diabéticos. También podemos ver el hongo en uñas, en la córnea, en la piel inclusive, así que no es tan fácil como soltarle cualquier fluconazol, que es el antifúngico que utilizan de manera rutinaria casi todo mundo, porque es un medicamento que conocemos bien y que es relativamente seguro, tiene un perfil de toxicidad muy bueno, pero no le hace nada a los hongos filamentosos como esas perfiles. Entonces, pues el fluconazol no tiene nada que hacer ahí. Normalmente diagnosticamos la enfermedad o la podemos sospechar por clínica, pero se va a confirmar con cultivos. Así como en las bacterias,
el diagnóstico confirmatorio lo hacemos con microbiología, no con radiografías. Tal vez en algunos contextos sí puedas ver ahí una cavitación con una bola de hongos y lo primero que vas a pensar es que se trata de Aspergillus y será estarás en lo correcto en la mayoría de los casos. Sin embargo, no representa una confirmación de la enfermedad. Necesitarías hacer cultivo para encontrar el desarrollo del hongo y poderlo pues identificar a nivel de especie. Y como ya vieron, pues es importante en la especie, porque si se trata de Aspergillus terreus, no te va a servir la anfotericina B. Existe entonces un antígeno que se llama galactomanano, que podemos identificar en suero o en orina. Es una prueba que identificamos a través de una prueba de ELISA y es muy útil para identificar el hongo en fases tempranas de la enfermedad. También podemos buscarlo en biopsias. Este es el galactomanano y como pueden ver tiene una excelente especificidad. Tal vez no tiene tan buena sensibilidad, o sea, si el paciente lo detectas, pues en un 89% de los casos sí se trata de aspergilosis diseminada, ¿no? Pero la sensibilidad no es muy buena, o sea, si te sale negativo, entonces es probable que todavía tenga ese hongo. Es una sensibilidad ahí bajita, pues como algunas pruebas de cultivos bacterianos. Es una prueba que se ha validado sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Como ya les dije, el paciente susceptible a este tipo de hongos habitualmente tiene neutropenia. Son pacientes que tienen quimioterapias y son a los pacientes que deberíamos de estarles pidiendo el galactomanano de manera rutinaria cuando están inmunosuprimidos, o sea, despuésito de las quimioterapias, sobre todo en el contexto de un trasplante de médula ósea. Esto es algo que no se hace en Mexicali, aquí no se hacen trasplantes de médula ósea, entonces, pues la verdad es que las infecciones así invasivas por Aspergillus en realidad son raras. Veía muchos de estos casos en Monterrey, pero pues había en un hospital donde había muy buena hematología y hacían mucho trasplante. Entonces aquí la verdad es que no lo vamos a ver de manera habitual. En unas biopsias de tejido, pues esto es lo que puedes encontrar. Aquí se ven claramente las cabezas espergilares con todas estas microconidias y aquí ves más claramente las hifas con unas ramificaciones obtusas, o sea, en ángulo cerrado, con unas características hialinas. Y aquí ves nuevamente las cabezas aspergilares en diferentes tipos de tejido, principalmente pulmonar. El tratamiento son una combinación de azoles como el ketoconazol o eh, nistatina o en los casos graves anfotericina B. Pero el tratamiento de primera línea es el voriconazol, por eso lo tengo aquí subrayado. A diferencia de muchos otros hongos en donde el tratamiento que más mata a los hongos es la anfotericina B. Ya vamos a ver ese tema de los antifúngicos el jueves, pero en este caso para Aspergillus, lo primero que tienes que considerar es voriconazol. Si lo encuentras, si lo tienes disponible, adelante. Es carísimo, pero es un poquito menos tóxico que la anfotericina B, que la verdad es que tampoco es particularmente económico. Bueno, entonces aquí ven el ejemplo, por ejemplo, del aspergiloma, en donde realmente o no le damos tratamiento, nomás lo vigilamos al paciente, o de plano entramos a quitarlo, porque los antifúngicos no van a penetrar hacia ese hongo. En el caso de una aspergilosis alérgica, pues lo más importante son esteroides o broncodilatadores, y en algunas ocasiones podemos utilizar el itraconazol o el voriconazol. Les digo, solo tengo una paciente con una manifestación alérgica de la aspergilosis, y pues ella normalmente no le doy antifúngico, nada más cuando de repente sí desarrolla mucha fiebre, pero la mayoría de las veces solamente con esteroides ya mejora. Bueno, estas son las alternativas de tratamiento y como ya les dije, el fluconazol no le hace nada a la aspergilosis porque es un hongo filamentoso y el fluconazol solamente le pega a las esporas. Aquí están las diferentes dosificaciones, pero ya les he dicho que no utilizamos, no les voy a pedir que memoricen dosis de medicamento, nada más que conozcan los medicamentos que sí le pegan a este hongo. Entonces tenemos los que sí son activos contra hongos filamentosos como voriconazol, osaconazol, que son carísimos y medio difíciles de conseguir, pero sí están disponibles. El itraconazol es súper económico,
pero pues es una generación viejita con una farmacocinética muy mala. Y tenemos el más nuevo de ellos que se llama isavuconazol, que tiene un perfil de seguridad muy bueno y es un poquito más económico que estos dos. Luego tenemos la anfotericina B, presentación liposomal o presentación lipídicas, o las nuevas equinocandinas, que en realidad no son muy buenas para este hongo, pero pues son tratamiento, como dice aquí, de salvamiento. O sea, cuando ya no tienes una buena opción de tratamiento, cuando no los otros tratamientos se han considerado las equinocandinas, pero en realidad es tratamiento de rescate. No sé si alguien leyó algo en particular diferente de la aspergilosis. ¿Alguna duda que les haya quedado de este tema? No, doctor. Bueno, pasamos a un hongo mucho más común que sí les tocará ver infinidad de ocasiones, que es la famosa cándida. Estos son hongos muy diferentes. Estos no hacen hifas. Estos son hongos levaduriformes, unicelulares. Y pues son las infecciones fúngicas más comunes en todo el mundo. La especie más importante es la Candida albicans. Sin embargo, cada vez vemos más y más especies de Candida no albicans, porque pues mal uso de antifúngicos, mal uso de antibacterianos, y pues el simple evolución natural de estos microorganismos. Pero existen muchísimas más especies. Generalmente lo podemos identificar con tinciones tradicionales, como la típica tinción de Gram. Es una tinción de Gram en donde esperaríamos ver bacterias, y lo que estamos encontrando aquí es esta levadura. A ustedes, si les falta experiencia, pues a lo mejor lo pueden considerar pues que son cocos Gram positivos, pero en realidad pues no son cocos, se ven claramente como unas imágenes ovaladas que son compatibles, como unos balones de fútbol americano, ¿verdad? Y se multiplican por gemación, entonces los vas a encontrar así a veces medio pegaditas una tras otra y parecerían hifas en algunas condiciones. Otros tipos de tinciones, pues es por ejemplo la tinción de Paz o el ácido periódico de Schiff. Aquí ven un ejemplo de la tinción de Grocott, en donde los hongos se ven negros. Y habíamos visto una clase de las tinciones al principio del curso, ¿recuerdan? Y les hablaba sobre la tinción de Grocott, o de Gomori, de plata de Gomori, en donde se ven bien negros las estructuras fúngicas. Y aquí pueden ver cómo se están dividiendo por gemación, se multiplican una levadura en dos. Esta es una hematoxilina eosina en biopsia, y pues sí parece tener aquí hifas, ¿verdad? Y se ven esas estructuras alargaditas. En realidad esas se llaman pseudohifas. No son hifas, es la misma levadura, el mismo microorganismo unicelular pegado a otro, que en algunas condiciones llegan a asemejar estas imágenes. Particularmente esto se ve en orina. Entonces, cuando un laboratorio te diga que tiene múltiples hifas en orina, no te vayas con la finta pensando que tiene un hongo filamentoso. Seguramente son pseudo-hifas y el microbiólogo no tiene mucha experiencia en este hongo. Aquí ven una tinción de, no me acuerdo si es Schiff, pero bueno, de nuevo es una tinción especial para hongos en el tejido, una tinción de biopsia, en donde se ve el contraste muy clarito entre las pseudohifas, todas estas levaduras que pueden ver aquí muy claramente quemando, y el resto del tejido. Existen obviamente algunas partes del cuerpo, lo mismo que en los hemófilos, en donde encontrarías más una especie que otra. Sin embargo, en realidad es Candida albicans la que más comúnmente podemos encontrar en todo el cuerpo, pero no puedes hacer una distinción entre que seguramente se trata de Candida glabrata o de Candida krusei porque la estoy encontrando en tal o cual parte del organismo. En realidad, pues la especie solamente te la dan técnicas de PCR o técnicas de cultivo. Pero albicans sigue siendo la más común. Existen algunas particularidades, por ejemplo, krusei, Candida krusei es intrínsecamente resistente a fluconazol, a diferencia de lo que les había mencionado sobre Aspergillus, que no es susceptible al famoso fluconazol, porque es un hongo filamentoso. En este caso, es un hongo meramente levaduriforme.
unicelular, ¿verdad? Entonces, este hongo pues sí es muy susceptible al fluconazol, particularmente la Candida albicans. Las cándidas que no son albicans, como glabrata o crusei, tienen mucho menor susceptibilidad al fluconazol y específicamente crusei es completamente resistente al fluconazol. Entonces, encontrar un hongo que parece cándida por sí solo no te asegura que el fluconazol le va a pegar. Es muy probable que sí, pero si se trata de glabrata, es muy probable que no. Y si se trata de crusei, definitivamente no le va a hacer nada el fluconazol. Y miren la importancia de entender este tipo de cosas. Les voy a recordar esto mañana pasado, cuando veamos lo de los antifúngicos, pero ayer me acaban de pedir la interconsulta de una paciente, es una mamá de una doctora que tenemos aquí internada en el hospital. La señora tiene muchas complicaciones, tiene como 1 mes o 2 meses internada, y dentro de su hospitalización, pues a cada rato hacen fiebre los pacientes con hospitalizaciones prolongadas por el catéter central, por la sonda nasogástrica, por la sonda urinaria, por lo que tú quieras y mandes. Y dentro de los cultivos, pues le encontraron una E. coli y una pseudomonas en una herida quirúrgica, pero lo que más preocupó era que en orina le encontraron un enterococcus y le encontraron una cándida glabrata que reportaron resistente al fluconazol, pero susceptible al voriconazol y a la anfotericina B y a los demás antifúngicos. Entonces se les hizo fácil dejarle voriconazol. Pero esta paciente tiene aparte cirrosis hepática, tiene encefalopatía hepática y resulta que el voriconazol no penetra a orina. Y de hecho se los comenté desde las primeras clases que vimos sobre concentración de antibióticos en orina, y al final les puse una diapositiva y les dije, cualquier cándida que sea resistente al fluconazol en orina es un verdadero dolor de cabeza, porque el fluconazol es el único medicamento que penetra a la orina, ni siquiera la anfotericina B. Entonces, el voriconazol, solamente 5% del fármaco que le das al paciente va a llegar a orina, el resto se va a metabolizar por el hígado. Entonces, número uno, el tratamiento de una infección urinaria por cándida es quitar la sonda fólica, más que darle antifúngico. Número dos, ese antifúngico que le dieron no penetra orina. Y número tres, se metaboliza completamente por el hígado en una paciente que ya tiene encefalopatía hepática. Y eran internistas y cirujanos los que estaban tomando esas decisiones. Entonces, vean la importancia de la infectología a nivel de ciencias básicas, que es lo que ustedes están aprendiendo ahorita, y que se quede esto guardado en su mente para su trabajo en el futuro. No es fácil la infectología, así como no es fácil la cardiología o todas las demás especialidades. Bueno, ¿por qué nos infectamos de cándida si en realidad, como vieron ahorita en el diagrama anterior, estamos colonizados en todo el cuerpo por cándida? Ustedes tienen que saber y aceptar el hecho de que tenemos cándida en toda la piel, en todas las mucosas, desde la boca hasta el ano, en las vías respiratorias, en las vías reproductivas de las mujeres. O sea, la vagina está llena de hongos, dentro de ellos cándida. La cuestión es que la cándida vive en armonía con otros hongos y sobre todo con las demás bacterias. La bronca viene cuando empiezas a romper las barreras naturales de la piel y el ecosistema microbiológico del cuerpo. Por ejemplo, drogadictos que se inyectan, pues obviamente en la vía pública sin ninguna medida de higiene, pues están metiendo hongos directamente hacia la circulación. Cateterismos como lo que ven acá, o sea, nosotros obviamente en un hospital tratamos de mantener lo más limpio que se pueda los accesos venosos, pero no puedes evitar al 100% el riesgo de que un hongo pueda desarrollarse en esa piel y eventualmente va a tener un acceso directo a la circulación central. Sondas uretrales, como ya les mencionaba ahorita, pues en pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas, es muy fácil que estas sondas se colonicen por hongos y el tratamiento es quitar la sonda. En pacientes con diálisis peritoneal, resulta que, bueno, no sé si ya pasaron por nefrología, no sé si ya saben lo que es la diálisis peritoneal, si hayan tenido experiencia viendo este tipo de tratamientos en los
en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pero estos se infectan frecuentemente, pues finalmente es un acceso que está conectado a la atmósfera por donde se introducen líquidos directamente en el peritoneo. Entonces, cuando hay fallas en la higiene y en la adecuada administración de estos tratamientos, pues se pueden introducir microorganismos, particularmente son bacterias gram positivas, como estafilococos, es lo más común. Pero cuando de repente se infecta por un hongo, es un verdadero problema porque ese catéter ya no se puede conservar. Ya encontrar esos catéteres implica automáticamente retirarlo. Prótesis valvulares, en el caso de los pacientes que tienen endocarditis, pues ya vimos el tema de la endocarditis y acuérdense que esto es un factor de riesgo para que se infecten por bacterias, tener ya una prótesis o un trastorno anatómico en el corazón, pero no nada más son bacterias, también cándida puede causar endocarditis y causan unas endocarditis muy destructivas, rápidamente destructivas. Afortunadamente a mí nunca me ha tocado ver un paciente con una endocarditis por cándida, pero se ha descrito mucho en la literatura. Luego tenemos este cambio o alteraciones en la ecología microbiológica que les había mencionado, como el uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces, si les digo que la cándida vive plácidamente en armonía sin darles ningún problema, es porque las bacterias hacen lo mismo. Pero si tú le matas todas las bacterias que son competencia de la cándida, entonces la cándida se puede llegar a desarrollar. Y han llegado muchas mujeres a mi consultorio y me cae tan gordo este tipo de casos porque es bien difícil explicarlo y asegurar un tratamiento efectivo, pero mujeres que llegan enviados de ginecólogos porque tienen mucha secreción vaginal y a veces le echan la culpa pues a infecciones por hongos y bacterias, pero ya les hicieron un montón de cultivos y no le creció nada, o le crecieron unos gram negativos, pero en realidad la manifestación más bien es de una enfermedad fúngica y esos pacientes no han dejado de recibir antibacterianos porque sigue saliéndole la secreción. Entonces muchas veces lo que tienes que hacer es quitarle medicamentos para que se restituya la flora bacteriana normal, particularmente los lactobacilos, que ahí viven. Pero si tú los matas con antibióticos, favoreces el desarrollo de hongos como la cándida y otros. La humedad y la maceración de la piel, que puede ocurrir a veces cuando tienes pliegues muy redundantes, personas obesas que tienen mucha lonjita o que tienen aquí mucha, digamos que está totalmente pegado la glándula mamaria con la piel del tórax, si se mantiene húmedo, no se lava muy bien, fácilmente se puede inflamar. Y aquí ven ustedes este tejido rojito y con unos puntitos blanquecinos que es compatible con una enfermedad por cándida en la piel. Es súper común. También existen manifestaciones en las mucosas. Esta es otra manifestación superficial de la cándida que ocurre a veces en niños, en personas que toman esteroides, sobre todo los asmáticos, que muchas veces reciben esteroides inhalados por largo tiempo para desinflamar el pulmón. Pues parte de esos esteroides inhalados se quedan en la boca y en la lengua. Entonces, los esteroides facilitan la colonización de un hongo, o más bien la infección de un hongo que ahí se encuentra. Si tú le buscas cándida al paciente en la boca, a cualquier individuo, cualquiera de ustedes, van a encontrarle los hongos, pero viven en armonía con todas las bacterias aerobias y anaerobias que hay en la boca. Pero si tú le metes esteroides, es prácticamente darle comidita a la cándida y puedes causar este tipo de lesiones llamadas el famoso algodoncillo. También lo vemos en pacientes que tienen SIDA. De hecho, yo veo más algodoncillo por SIDA que por cualquier otra cosa. Básicamente es uno de los primeros signos que nos dice que el paciente tiene menos de 200 CD4. Aquí ven una vaginitis en una especuloscopía. Esta es una balanitis. Pues normalmente tú esperarías aquí que el paciente tuviera una inmunodeficiencia, uso de esteroides, cremitas de esteroides, diabetes, VIH, porque en realidad esta no se considera una infección de transmisión sexual. Pero supongo que si su pareja sexual tiene una vaginitis, como la vimos ahorita, y existieran algunos otros factores de riesgo adicionales, pudiéramos considerar que se la están transmitiendo de una persona a la otra.
Esto es la maceración que les mencionaba, ¿verdad? Cuando la piel está muy redundante y se mantiene húmeda, no se permite secar mucho, pues se desarrolla el crecimiento de este hongo. También en los bebés es común la dermatitis del pañal y generalmente pues está involucrada la cándida. Aquí ven en la misma maceración que vemos en otro pliegue que sería la axila. Esto es en la boca y le digo, acabo de ver a una paciente, vimos el tema de las, creo que no fue con ustedes. Tuve una paciente hace como un mes que venía porque ella toda la vida había sufrido de herpes simple. Constantemente le salían fuegos y venía porque no se le quitaba el fuego. Ella venía tapada por su cubrebocas, obviamente. Entonces, cuando me mostró, no tenía ningún fuego, no tenía ninguna vesícula, ninguna costrita. Lo que tenía era algo muy parecido a lo que estamos viendo aquí. Si tenemos tiempo ahorita, vemos una de esas imágenes o se las mando por la plataforma para que vean el caso de esta paciente que tenía todo esto. Lo primero que yo dije, esto ha de ser una cándida. Lo que me llamó la atención es que no tenía ella ni diabetes, ni tomaba esteroides, ni VIH, ni ninguna comorbilidad. Pero lo que sí tenía era el uso de cubrebocas que ahorita estamos usando todos. Entonces, no me sorprendería de una mujer que desarrolla herpes simple todo el tiempo y luego que usa el cubrebocas todo el tiempo y que dejamos húmeda toda esa región del cubrebocas por donde estamos exhalando todo el día, se pudiera meter una cándida y causarle esta enfermedad a la paciente. Yo creo que no tenemos tiempo de ver las fotos ahorita, pero yo se las voy a mandar por la plataforma solamente para ejemplificar un caso de la vida real que acabo de ver recientemente y que a lo mejor se convierte en una realidad en los tiempos de C, o sea, después de COVID. Ahora que todos estemos con cubrebocas durante el resto de nuestras benditas vidas. Bueno, también podemos tener candidiasis profunda, candidiasis ya que le llamamos invasiva, y esta es cuando ya está fuera de la piel, cuando está fuera de las mucosas superficiales y el hongo se nos va hacia zonas más profundas, como aquí en el caso de esta candidiasis esofágica. También lo podemos ver, esta es otra candidiasis esofágica, un poquito más leve, y luego lo podemos ver en estómago. Bueno, en realidad yo nunca lo he visto. Este es un caso pues de la literatura. Ahí está, es un paciente que seguramente está muerto, pero no es común que la cándida cause este tipo de lesiones tan destructivas. Seguramente este paciente estaba sumamente desnutrido o inmunodeprimido por algún otro motivo. Finalmente el hongo se encuentra en todo el cuerpo. Les digo, desde la boca hasta el ano. Otro ejemplo de candidiasis esofágica, esta es una, bueno, obviamente aquí no estamos viendo el hongo, solamente es el ejemplo de un paciente con una peritonitis. Vean aquí cómo tiene todo este líquido de ascitis y, bueno, donde se describió esta imagen, pues el paciente se le había encontrado cándida en todo ese líquido asociado pues a la diálisis peritoneal que ya les había mencionado previamente. Y normalmente uno identifica que la diálisis está toda infectada porque el líquido que sale está así lechoso, cuando debería de ser pues cetrino, ¿no? Amarillento cristalino, amarillento claro. Bueno, entonces este hongo puede causar enfermedad en todo el cuerpo humano, pero sí quiero dejar claro que en realidad las manifestaciones respiratorias son bien raras. La sinusitis, la epiglotitis y sobre todo la neumonía es bien rara. Yo realmente nomás le he dado antifúngicos a una cándida en pulmón probablemente una sola vez en mi vida. Y era un paciente que estaba inmunodeprimido por cirrosis y tenía el hongo identificado en un cultivo de biopsia transbronquial, o sea, de una broncoscopía, se metieron hasta el pulmón, tomaron una biopsia y creció la cándida. Es el único caso en donde le he dado antifúngicos al pulmón, pero en el Seguro Social, por ejemplo, que es donde lo he visto muy comúnmente, y aquí no lo he visto pocas veces tampoco, se le pide cultivo de expectoración a un paciente o se le cultiva el aspirado traqueal a un paciente que está intubado y nos reportan cándida. En realidad la cándida, como ya les dije, generalmente no causa neumonías. Es rarísimo esos casos, prácticamente no están descritos. Pero si tú no sabes esto que te estoy diciendo, pues entonces cuando te describan una cándida vas a decir inmediatamente, ahí está el problema, pero en realidad no, de esto es lo que ya hemos hablado antes. Entonces, particularmente, todavía le haré un poquito más de caso a un aspirado traqueal, un paciente intubado, porque se supone que están sacando secreciones que vienen de lo más profundo del pulmón.
pero de una expectoración, eso no le creo yo nada, porque la expectoración pues pasa por la boca, o sea, pasa la flema por la boca y dentro de la boca se mezcla con microorganismos de la boca, y como ya les he dicho, pues se supone que le tienes que hacer un lavado bucofaríngeo al paciente antes de que te dé un cultivo de expectoración. Tienes que hacerle que se lave la boca, que se lave los dientes, que se dé un enjuague ahí con listerina o cualquiera de esos enjuagues bucales, para que la flema que viene del pulmón al mezclarse con la saliva no venga tan colonizado de hongos. Pero bueno, en el Seguro Social me tocó ver muchas veces que les describían cándida de expectoración y ahí tenías al paciente recibiendo antifúngicos sin ninguna mejoría porque el problema era una neumonía bacteriana, solamente que pues la sensibilidad del cultivo no es muy buena, sobre todo cuando está contaminado con otros hongos de la boca. Fuera del pulmón, en realidad vías urinarias es muy común, pero normalmente a menos que sea una pielonefritis, lo único que tienes que hacer es quitar la sonda Foley, más que darle antifúngicos. Y si realmente el paciente tiene una pielonefritis, ruega porque sea susceptible a fluconazol. El sistema nervioso central solamente me ha tocado verlo una sola vez, pero sí fue un verdadero dolor de cabeza para el paciente y para mí. Un paciente con SIDA, con CD4 de 30 y tantos, o sea, súper bajitos. Yo creía que era un Cryptococcus, pero no, resultó ser una cándida y nos tardó como un mes sacarlo del hospital, pero ese sí ha sido uno de los pocos pacientes, perdón, uno de los pocos pacientes que sí yo haya dicho, a este güey le salvé la vida. Eso es algo que pueden decir mucho los cirujanos, porque operan una situación que es una urgencia. En la medicina interna, pues tú das un tratamiento. Perdón. Bueno, en medicina interna, les digo, uno da muchos tratamientos que pueden impactar en la sobrevida del paciente, pero difícilmente ves el impacto directo de tu tratamiento. Si le das un buen seguimiento para una hipertensión, para una diabetes, de una cirrosis, de una enfermedad renal, pues el paciente va a vivir más años muy probablemente gracias a lo que tú hiciste, pero no lo vas a ver a punto de morir y que una intervención que tú hagas cambie completamente esa tendencia que el paciente tenía hacia la muerte. Entonces, en medicina interna, la infectología es un área en donde sí logramos ver eso, que el paciente se nos está muriendo y le das un buen antibiótico de manera oportuna. Le das un antibiótico de manera oportuna y mejora y se cura. Entonces es una verdadera satisfacción. Ya les había hablado sobre la endocarditis infecciosa por cándida, que es muy raro, nunca lo he visto. En pacientes con VIH, tú les puedes ver fondo de ojo buscándoles la famosa retinitis por citomegalovirus, pero también puede ser una retinitis por otros hongos como neumocistis y también cándida. Entonces, de hecho, dicen que cuando tienes un paciente con una endocarditis por cándida, estás obligado a hacerle una exploración ocular, a buscarles en fondo de ojo la presencia de la cándida. Al menos eso es lo que estaba en las guías hasta hace poco. Eso lo modificaron, si no me equivoco, el año pasado o este año, en donde dijeron, la verdad es que es rarísimo que una endocarditis se asocie con una retinitis por cándida, entonces no es necesario llamarle al oftalmólogo a menos que el paciente tenga algún trastorno visual. Como quiera le vas a dar el tratamiento. Artritis y osteomielitis por cándida también son cosas rarísimas que nunca me ha tocado llegar a ver. Y pues en pacientes con leucemia, pues la diseminación hematógena no es nada rara. Sinusitis, la epiglotitis, infecciones urinarias muy comunes, infecciones del sistema nervioso central en pacientes inmunodeprimidos, la endocarditis, mira, esto es espantoso, ¿no? Como el moho creciendo dentro del corazón. Obviamente es un paciente muerto. Aquí tienen la famosa retinitis, que en realidad es rara.
osteomielitis o infecciones de tejidos blandos. Y la confirmación la vamos a tener con cultivos. Entonces, aquí dice, le vamos a dar fluconazol. Normalmente no nos esperamos al resultado de los cultivos. Generalmente un paciente que está con una bacteriemia, pues le damos antibióticos de manera inmediata, pero si en el cultivo te dicen, oye, le está creciendo una levadura, inmediatamente, pues le tienes que dar el fluconazol. Bueno, este es el diagnóstico, ¿no? Este es un hongo que puedes identificar con muchas estrategias. Aquí tienen, por ejemplo, la tinción de Gram, metenamina de plata. Vean los hongos negros en el tejido alveolar, o sea, pulmonar. Aquí tenemos una tinción de Gram, ya les había mencionado sobre ella. Aquí tienen una hematoxilina eosina, si no me equivoco. Y este es un medio de cultivo muy bonito que se llama cromoagar. Este cromoagar, como pueden verlo, tiene muchos colores, de ahí su nombre. Aquí tú puedes sembrar a la cándida y dependiendo del color que veas, es la especie de cándida que tienes. Aquí tenemos otro ejemplo. Mira. Este es el cromoagar y vean cómo estos diferentes colores representan en este caso álbica, tropicales, glabrata, dublinensis y crusei. En realidad no estoy tan seguro que tanto se haga ya el cromoagar para hacer identificación a nivel de especie. En realidad ahorita más que nada nos estamos enfocando en técnicas de biología molecular tipo PCR, amplificación de ácidos nucleicos, pero bueno, esto era algo muy bonito y tradicional de antes. Tratamiento cuando la enfermedad es cutáneo mucosa, como en la boca, la famosa candidiasis oral u orofaringia, o la candidiasis vaginal, o la candidiasis en la piel, como la dermatitis del pañal, pues damos tratamientos tópicos como la nistatina. Podemos utilizar cremitas de fluconazol o de ketoconazol. En el caso de que tengamos esofagitis, pues ya hay que utilizar tratamientos sistémicos. Igual les damos nistatina, pero muchas veces hay que apoyarnos también con un azol sistémico. Particularmente yo prefiero fluconazol que el itraconazol, porque el itraconazol tiene muchas más interacciones farmacológicas. Pero de nuevo, de eso vamos a hablar pasado mañana. Y para infecciones sistémicas con afección a órgano como el cerebro o el corazón o el hígado, lo que sea, generalmente utilizamos medicamentos más agresivos como la anfotericina B, o el fluconazol o el voriconazol cuando resulta ser resistente la cándida al fluconazol. Aquí tenemos un esquema de tratamiento para la candidiasis del pañal que pues normalmente es en niños o en adultos mayores y ofrecemos tratamiento tópico. Aquí no es muy importante que lo memoricen, solamente que lo tengan en mente. Y a veces podemos utilizar inclusive esteroides de dosis baja. Evitar esteroides de alta potencia, pero puedes utilizar, por ejemplo, hidrocortisona al 1%. Ese es el tratamiento para una cándida esofágica, pues las dosificaciones, como ya les dije, no me importa que las memoricen, solamente que sepan que pues hay diferentes dosis dependiendo de los diferentes tratamientos y que tendrás que ir a buscar la dosis específica para candidiasis esofágica cuando ese sea el caso. Y en pacientes con una candidemia, que es la manifestación más grave de la cándida, porque puede chocar al paciente en el lapso de unas horas, pues generalmente, como pueden ver aquí, es anfotericina B. No le busques, ese es el tratamiento más rápido y con mejor distribución corporal de todo. Ok, con eso terminamos la clase de hoy. Mañana seguimos con mucormicosis y criptococosis y vamos a ver histoplasma y ¿cuál otro? Es mucor, cripto, histo y coccidioides, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de ser un poquito más puntuales, son enfermedades no tan comunes para terminar esta semana con todo el curso. Bueno, ¿alguna duda sobre esto que vimos hoy? Yo no, doctor. No. Okay. Está bien, entonces mañana continuamos. El Kahoot pues va a ser de estos hongos que estamos viendo otra vez: mucor, histoplasma, cryptococcus y coccidioides. Ok.